La noche antes del Día de la Madre, mi mamá me etiquetó en el chat familiar y escribió: quédate en casa. No vengas. Estamos cansados de tu lado de la familia. Mis padres simplemente reaccionaron con me gusta, como si estuvieran de acuerdo. Yo respondí: así que eso es lo que somos para ustedes. Ellos me ignoraron y siguieron bromeando sobre sus próximas vacaciones, sin darse cuenta de lo que acababan de desencadenar. 10 minutos más tarde, el chat grupal explotó. A las 11 de la noche escribió mi hermana. A las 11:11 de la noche escribió mi mamá. A las 11:15 de la noche escribió mi papá. Todos me etiquetaban sin parar. Mi nombre es Serena Harwell y tenía 38 años cuando un solo mensaje la noche anterior al Día de la Madre me hizo darme cuenta de que, en mi familia, ser útil nunca había significado ser amada. Comenzó con algo tan ordinario que casi pierdo el momento en que mi vida cambió. Estaba en mi cocina revisando la confirmación final para la mañana siguiente, asegurándome de que la reserva del almuerzo todavía estuviera en pie, las flores estuvieran programadas y el fotógrafo todavía tuviera la hora correcta. Todo ya estaba gestionado, todo ya estaba pagado. Todo estaba a mi nombre, de la forma en que siempre era cuando mi familia quería que algo pareciera sin esfuerzo. Entonces mi teléfono se iluminó con el chat grupal familiar. Mi madre me etiquetó frente a todos y escribió: quédate en casa mañana. No vengas. Estamos cansados de tu lado de la familia. Durante unos segundos, simplemente me quedé mirando la pantalla. No porque estuviera confundida, sino porque no había una forma amable de malinterpretarlo. Mi esposo y mis hijos no eran familia para ellos. Eran ruido. Eran equipaje. Eran las personas que mi madre quería eliminar de la imagen antes de que se tomaran las bonitas fotos del Día de la Madre. Luego mi padre le dio me gusta al mensaje. Un momento después, mi hermana reaccionó como si fuera divertido. Escribí de vuelta: así que eso es lo que somos para ustedes. Nadie respondió. Simplemente siguieron hablando por encima de mí, bromeando sobre los atuendos, el almuerzo, las flores y las vacaciones de verano que ya estaban planeando como si no me hubieran dicho que desapareciera. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No lloré. No les pedí que me explicaran. Dejé mi teléfono en la encimera, abrí mi correo electrónico y luego mi aplicación bancaria. Después, abrí cada cuenta que habían olvidado que estaba conectada a mí. Ellos pensaron que yo todavía aparecería. Pensaron que yo todavía pagaría. Pensaron que me tragaría el insulto porque eso era lo que siempre había hecho. 10 minutos más tarde, el chat grupal explotó. A las 11 de la noche, mi hermana me etiquetó. A las 11:11 de la noche, mi madre me etiquetó. A las 11:15 de la noche, mi padre me etiquetó. Todos ellos sin parar. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que la mujer a la que le dijeron que se quedara en casa era la única razón por la que el Día de la Madre estaba ocurriendo. Antes de contarles lo que desapareció esa noche, por qué entraron en pánico antes de la medianoche y como un mensaje expuso años de falta de respeto, cuéntenme cómo está el clima donde nos están viendo y si coincide con su estado de ánimo en este momento. Además, déjenme saber desde dónde nos ven porque tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Crecí en Charleston, Carolina del Sur, en una casa donde la imagen importaba más que la honestidad. Mi madre, Denise Langford, se preocupaba profundamente por cómo se veía nuestra familia desde afuera. El césped tenía que estar recortado antes de que los vecinos pudieran notarlo. La tarjeta de Navidad tenía que verse impecable. La comida comunitaria de la iglesia tenía que hacer que la gente dijera: Denise, siempre haces las cosas de forma tan hermosa. Mi padre, Russell Langford, era más reservado, pero protegía esa imagen con la misma ferocidad al no corregirla nunca cuando ella estaba equivocada. Si mi madre decía algo cruel, él lo llamaba estrés. Si mi hermana, Chelsea Langford, creaba caos, él lo llamaba una temporada difícil. Si yo salía lastimada, él decía que yo era sensible. Chelsea era la hija que todos notaban primero. Tenía una sonrisa brillante, el cabello perfecto, una confianza natural y el talento para hacer que cada habitación pareciera haber estado esperando a que ella entrara. Mi madre amaba eso. Chelsea era de la que ella publicaba fotos. Chelsea era la que llevaba de compras antes de los eventos familiares.
Chelsea era la que recibía elogios por asistir, incluso cuando otras personas habían hecho el trabajo que hacía posible el evento. Yo era diferente. Yo era la práctica, la tranquila, la que recordaba los cumpleaños, limpiaba las cocinas, manejaba los detalles y notaba los problemas antes de que se volvieran vergonzosos. Cuando tenía 12 años, aprendí a preparar la cena porque mi madre estaba cansada y Chelsea tenía práctica de baile. Cuando tenía 14 años, aprendí a calmar a mi padre cuando las cuentas lo estresaban. Cuando tenía 16 años, aprendí que decir yo también necesito ayuda solo hacía que todos me miraran como si hubiera roto algún acuerdo silencioso. Chelsea recibía suavidad. Yo recibía expectativas. Si ella lloraba, todos se reunían a su alrededor. Si yo lloraba, mi madre decía, Serena, eres más fuerte que eso. Durante años, creí que eso era un cumplido. Pensé que ser fuerte significaba que confiaban en mí. Pensé que ser confiable significaba que yo importaba. Pero mirando hacia atrás, entiendo que la fuerza se convirtió en la palabra que usaban cada vez que querían que aceptara menos. Cuando Chelsea cumplió 16 años, mis padres la ayudaron a conseguir un convertible usado porque mi madre dijo que ella necesitaba libertad y confianza. Cuando yo cumplí 16 años, recibí un pase de autobús y un recordatorio de que la independencia forja el carácter. Cuando Chelsea olvidaba sus responsabilidades, mi madre decía que era joven. Cuando yo cometía un error, recibía un discurso sobre la madurez. Cada lección en nuestra casa parecía tener dos versiones. Una versión protegía a Chelsea. La otra versión me entrenaba para sacrificarme en silencio. El Día de la Madre siempre fue el ejemplo más claro. Mi madre lo trataba como una festividad real. Ella esperaba flores, almuerzo, tarjetas, fotos, regalos y gratitud. Pero rara vez parecía interesada en el tipo de amor que no viniera envuelto en una actuación. Cuando tenía 17 años, ahorré dinero de mi trabajo de fin de semana y le horneé un pastel de limón desde cero porque una vez mencionó que amaba los postres de limón cuando era más joven. Me quedé despierta hasta tarde preparándolo, limpié la cocina después y lo coloqué en la encimera a la mañana siguiente con una tarjeta hecha a mano. Ella sonrió por 2 segundos y luego se volvió hacia Chelsea porque Chelsea le había comprado una bufanda de una tienda exclusiva del centro. Mi madre sostuvo esa bufanda como si fuera un tesoro familiar. Mi pastel se quedó sin tocar hasta que el glaseado comenzó a secarse. Esa fue mi infancia en una sola imagen. Mi trabajo era útil. Los gestos de Chelsea eran preciosos. Lo peor era que nadie lo decía abiertamente. Nadie se sentó conmigo a decirme, Serena, tu trabajo es hacer la vida más fácil para el resto de nosotros. Simplemente actuaron como si fuera cierto hasta que yo también lo creí. Si mi madre necesitaba que alguien fuera por las compras, me llamaba a mí. Si mi padre necesitaba ayuda para entender una factura, me llamaba a mí. Si Chelsea tenía otra emergencia, todos esperaban que yo me preocupara más por solucionarla que por preguntar por qué seguía sucediendo. Y lo hice. Aparecí una y otra vez porque pensaba que así era el amor. Pensé que si era lo suficientemente paciente, daba lo suficiente, perdonaba lo suficiente y demostraba lo suficiente mi valor, un día mi familia me miraría con la misma calidez que le daban a Chelsea simplemente por existir. Ese día nunca llegó. En cambio, cuanto más crecía, más se apoyaban en mí. Su gratitud disminuía mientras sus expectativas crecían. Para cuando me fui de casa, ya me habían entrenado para confundir el ser necesaria con el ser amada. Ese error me siguió durante años y casi me cuesta la familia que construí para mí misma. Cuando me casé con Cole Harwell, honestamente pensé que las cosas cambiarían. Tenía 30 años, construyendo una vida estable, trabajando duro, pagando mis propias cuentas y finalmente viviendo en un hogar donde la paz no dependía de si mi madre aprobaba el estado de ánimo en la habitación. Cole era paciente de una manera a la que yo no estaba acostumbrada. Él no levantaba la voz para ganar discusiones. No usaba la culpa para conseguir lo que quería. Notaba las pequeñas cosas y las recordaba. La primera vez que mi madre llamó durante nuestra cena y me levanté automáticamente para contestar, él me miró en silencio. Después de que colgué, me preguntó, ¿llamó para ver cómo estabas o llamó porque necesitaba algo? La defendí de inmediato. Ese era mi hábito. Dije que ella simplemente estaba abrumada.
Dije que la familia ayuda a la familia. Dije que él todavía no entendía nuestra dinámica. Cole no discutió. Solo dijo, entiendo más de lo que crees. Tenía razón. Mi madre rara vez llamaba sin una petición adjunta. Mi padre rara vez se comunicaba a menos que hubiera un problema que quisiera que yo resolviera sin hacerlo sentir que me lo había pedido. Chelsea llegaba en oleadas de crisis, cada una más urgente que la anterior, un pago atrasado del automóvil, falta de dinero para el alquiler, un gasto comercial, el saldo de una tarjeta de crédito, un error que ella presentaba como mala suerte. Y de alguna manera, todos me miraban como si yo fuera el fondo de emergencia al que no tenían que respetar. Cuando nació nuestra hija Maya, pensé que tal vez convertirme en madre finalmente haría que mi madre me viera de manera diferente. Pensé que ella me entendería de una manera nueva. En cambio, ella vino al hospital, tomó algunas fotos, besó a Maya en la frente y luego salió al pasillo porque Chelsea estaba molesta por una pelea con su novio. Recuerdo estar allí acostada, agotada y dolorida, escuchando cómo la voz de mi madre se volvía suave y concentrada para Chelsea de una manera que no lo había sido para mí, incluso mientras yo sostenía a mi hija recién nacida. Me dije a mí misma que no fuera dramática. Me dije, al menos ella vino. Así fue como sobreviví a mi familia. Bajé el estándar y luego les agradecí por apenas cumplirlo. Cuando nació nuestro hijo Ethan, el patrón fue aún más claro. Mi madre nos visitó tarde. Mi padre dijo que el tráfico estaba pesado. Chelsea envió un mensaje sobre lo ocupada que estaba, y de alguna manera, convirtió el nacimiento de mi hijo en una queja sobre su semana. Aún así, seguí intentándolo. Los invité a los cumpleaños. Envié fotos. Me aseguré de que Maya y Ethan conocieran a sus abuelos y a su tía. Quería que mis hijos tuvieran la familia que yo siempre había deseado tener. Pero mi madre nunca los trató como si pertenecieran completamente. Maya era demasiado sensible. Ethan era demasiado ruidoso. Cole era demasiado reservado. Nuestro horario era inconveniente. Nuestra presencia era tolerada, no bienvenida. En las cenas familiares, las historias de Chelsea ocupaban toda la mesa mientras mis hijos eran corregidos por comportamientos infantiles normales. Si Maya hacía una pregunta durante una conversación de adultos, mi madre me daba esa sonrisa tensa que significaba controla a tu hija. Si Ethan se reía demasiado fuerte, mi padre suspiraba como si hubiéramos traído el caos a un museo. Pero Chelsea podía llegar tarde, interrumpir a todos, derramar vino, quejarse de sus clientes y, de alguna manera, seguir siendo tratada como el evento principal de la noche. Lo que lo hacía peor era que yo todavía estaba ayudando a pagar por la versión de la familia que nos excluía. Cubrí los pagos de la tarjeta de crédito de mi madre cuando gastaba de más en ropa y decoraciones para el hogar que decía que eran necesarias para recibir visitas. Pagué las cuotas atrasadas de la asociación de propietarios para mis padres después de que mi padre afirmara que un error de facturación había creado un problema. Cubrí los costos de publicidad de los listados de bienes raíces de Chelsea porque dijo que un mes fuerte la ayudaría a salir adelante. Pagué los depósitos para cenas familiares, alquileres de vacaciones y viajes de fin de semana que se planeaban alrededor de todos los demás y se me explicaban después. Ese año, se suponía que el Día de la Madre sería especial. Mi madre quería un almuerzo frente al mar en Charleston, algo lo suficientemente elegante para las fotos, pero lo suficientemente informal como para fingir que no se estaba esforzando demasiado. Quería flores en la mesa, un fotógrafo para los retratos familiares, tonos de color combinados y una hora de reserva que aprovechara la mejor luz cerca del agua. Habló de ello durante semanas, como si estuviera planeando un reportaje de revista. Nunca me preguntó si yo podía costearlo. Simplemente habló sobre el costo hasta que yo intervine de la forma en que siempre lo hacía. Reservé el salón privado. Pagué el depósito. Mejoré los arreglos florales porque Chelsea dijo que los arreglos estándar se veían baratos. Añadí al fotógrafo porque mi madre quería una foto hermosa de toda la familia por una vez. Incluso hice un depósito para el alquiler de vacaciones en Hilton Head que mi madre seguía sugiriendo en el chat grupal porque dijo que este verano podría ser la última vez que todos podrían reunirse antes de que la vida se volviera demasiado ocupada. Cole me observaba hacer todo eso con una tristeza que me ponía a la defensiva. Él no me decía qué hacer. Solo me pidió que sumara los gastos. Así que una noche,
después de que los niños se durmieron, lo hice. Entre mis padres, Chelsea, eventos familiares, emergencias y transferencias silenciosas, había gastado más de $27.000 solo en el último año. Me quedé mirando ese número hasta que se volvió borroso. Luego, seguí adelante con el Día de la Madre porque una parte de mí pensó que tal vez esta vez, si todo era lo suficientemente hermoso, mi madre me miraría y vería amor en lugar de utilidad. La noche antes del Día de la Madre, ella finalmente me dijo lo que veía. Veía a mi esposo y a mis hijos como mi lado de la familia. Nos veía como algo separado, algo no deseado, algo que dejar en casa después de que mi dinero ya hubiera hecho su trabajo. Después del mensaje de mi madre, la cocina se sintió anormalmente silenciosa, no pacífica, no tranquila, simplemente silenciosa de la manera en que se siente una habitación después de que algo se rompe y nadie se ha movido lo suficiente como para recoger los pedazos. Cole leyó el mensaje 2 veces. Observé cómo cambiaba su rostro, no exactamente a ira, sino a esa clase de quietud que adquieren las personas cuando la verdad finalmente deja de esconderse. Dejó mi teléfono en la encimera y dijo: si no nos quieren allí, no tienen derecho a usarte para que el día de mañana sea hermoso. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. Durante años, me habían entrenado para separar el insulto de la obligación. Podían herirme y yo seguiría ayudando. Podían despreciar a mis hijos y yo seguiría pagando. Podían tratar a Cole como a un extraño y yo todavía aparecería con una sonrisa cortés porque mantener la paz siempre había sido mi responsabilidad. Pero las palabras de Cole cortaron ese viejo entrenamiento. Si no nos querían allí, ¿por qué estaba mi nombre en cada reserva? ¿Por qué mi tarjeta sostenía el almuerzo? ¿Por qué mi dinero aseguraba las flores, el fotógrafo y las vacaciones de las que mi madre bromeaba como si yo no acabara de ser borrada de ellas? Me senté en la isla de la cocina y abrí mi computadora portátil. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Esperaba lágrimas. Esperaba culpa. Esperaba el viejo pánico que generalmente aparecía cada vez que consideraba decepcionar a mi familia. Pero esta vez solo había claridad. Primero, abrí el portal de reservas del restaurante frente al mar. El salón privado para el Día de la Madre estaba registrado a mi nombre con mi tarjeta adjunta al saldo restante. Miré las notas que mi madre me había obligado a añadir: se prefiere asiento junto a la ventana, flores suaves, espacio para fotos familiares, barra de mimosas. Recordé su voz diciéndome que debía sentirse sin esfuerzo. Casi me río de esa palabra. Sin esfuerzo siempre había significado mi esfuerzo, oculto lo suficientemente bien como para que todos los demás lo disfrutaran. Hice clic en cancelar. Apareció una ventana de confirmación preguntando si estaba segura. Lo estaba. Luego abrí la factura de la floristería. Los arreglos mejorados que Chelsea había llamado con más clase estaban programados para ser entregados al restaurante a la mañana siguiente. También cancelé esos. Luego vino el fotógrafo. Ese me dolió por un momento porque me había imaginado a Maya en un vestido azul pálido, a Ethan con su pequeña sonrisa torcida, a Cole de pie junto a mí, todos nosotros finalmente incluidos en una foto familiar que no nos hiciera sentir como extras. Luego recordé las palabras de mi madre: estamos cansados de tu lado de la familia. Cancelé la sesión y retiré mi tarjeta. Después de eso, abrí la cuenta del alquiler en Hilton Head. Mi madre había estado presumiendo en el chat sobre lo perfecta que sería la casa para el verano, que tan cerca estaba de la playa, como todos podrían relajarse, como toda la familia necesitaba pasar tiempo junta. El depósito había salido de mí. La cuenta estaba bajo mi correo electrónico porque mi madre dijo que odiaba lidiar con sitios web de reservas. Cancelé la reserva. La política retuvo parte del depósito y por una vez, no me importó. El costo de perder ese dinero era menor que el costo de seguir comprando un lugar en una familia que no quería a la mía. Luego pasé a los pagos regulares. El pago automático de la tarjeta de crédito de mi madre fue el primero. Ella lo había llamado temporal 6 meses antes. Eliminé mi cuenta corriente. Las cuotas de la asociación de propietarios de mis padres fueron las siguientes. Mi padre me había dicho que él se haría cargo nuevamente en marzo. Ya era mayo. Detuve la transferencia programada. Luego abrí la plataforma de marketing que Chelsea usaba para sus listados de bienes raíces.
Mi tarjeta todavía estaba adjunta porque ella me había suplicado que cubriera una campaña durante un mes lento. Ese mes lento se había convertido en un hábito. Eliminé mi método de pago. Cada clic se sentía menos como una venganza y más como devolver un peso robado. Mi teléfono siguió iluminándose mientras trabajaba, pero no con disculpas. Todavía estaban charlando. Chelsea hablaba de lo que planeaba ponerse. Mi madre preguntaba si el color crema o el verde pálido se veían mejor en las fotos. Mi padre hizo un chiste sobre la necesidad de parecer alegre porque el Día de la Madre era más exigente que la temporada de impuestos. Estaban cómodos. Eso fue lo que finalmente me dejó fría. Nos habían insultado y habían seguido adelante porque creían que yo lo absorbería. Creían que volvería a la conversación una vez que me calmara. Creían que la máquina seguiría funcionando porque la máquina siempre lo había hecho. A las 10:51 de la noche, llegó el primero de los correos electrónicos de confirmación del restaurante. La reserva del Día de la Madre había sido cancelada por el titular de la cuenta. A las 10:54 de la noche, el fotógrafo envió un aviso confirmando la cancelación de la sesión. A las 10:57 de la noche, el alquiler de vacaciones envió un correo electrónico sobre la liberación de la reserva. No envié capturas de pantalla. No anuncié nada. Simplemente puse mi teléfono boca abajo y me senté allí junto a Cole en el silencio por primera vez en mi vida. Permití que mi familia experimentara el resultado de sus propias palabras sin apresurarme a suavizarlo para ellos. 3 minutos después, llegó la primera etiqueta. Exactamente a las 11 de la noche, Chelsea me etiquetó en el chat grupal familiar: Serena, ¿qué le hiciste al fotógrafo? Un segundo mensaje llegó antes de que pudiera terminar de leer el primero: ¿hablas en serio ahora mismo? Arréglalo. Miré la pantalla, sin sentir nada al principio. Ni satisfacción, ni pánico, ni culpa, solo una extraña distancia, como si estuviera viendo una escena que ya había sobrevivido en mi mente muchas veces antes. A las 11:03 de la noche, ella escribió: mamá va a estar humillada. ¿Acaso te importa? Eso fue casi divertido de la manera más triste. 10 minutos antes, mi madre me había dicho que no fuera al Día de la Madre porque estaba cansada de mi familia. Ahora, Chelsea quería que me preocupara por la humillación. A las 11:11 de la noche, mi madre me etiquetó: cariño, no seas dramática. El Día de la Madre es mañana. ¿Karine? Ella siempre recurría a la suavidad cuando el control dejaba de funcionar. No cuando yo estaba herida, no cuando mis hijos eran excluidos, solo cuando llegaban las consecuencias. Luego escribió: creo que malinterpretaste lo que quise decir. Volví a mirar su mensaje original: quédate en casa. No vengas. Estamos cansados de tu lado de la familia. No había ningún malentendido esperando dentro de esas palabras. A las 11:15 de la noche, mi padre me etiquetó: llámame ahora mismo. Tu madre está llorando. Ahí estaba. No, estás bien, no, ese mensaje estuvo mal, no debí darle me gusta. Su preocupación comenzaba donde comenzaban las lágrimas de mi madre. Las mías nunca habían sido urgentes para él. No respondí. El chat seguía moviéndose cada vez más rápido. Chelsea dijo que yo estaba arruinando todo por una frase grosera. Mi madre dijo que solo había querido decir que los niños podrían estar más cómodos en casa. Mi padre dijo que así no era como la familia manejaba los conflictos. Casi escribí de vuelta: no, así es como la familia maneja el hecho de que se les revoque el acceso. Pero me detuve. Cole se sentó a mi lado en la isla de la cocina, con una mano apoyada sobre la mía. No me dijo que me calmara. No me dijo que los perdonara. Simplemente dijo: no tienes que responder a personas que solo lamentan haber perdido algo. Así que me quedé en silencio. Y en ese silencio, los recuerdos llegaron uno tras otro, más nítidos de lo que esperaba. Recordé el 7º cumpleaños de Maya cuando mi madre prometió que vendría temprano para ayudar a decorar y luego canceló porque Chelsea necesitaba que alguien fuera con ella a ver una casa para un cliente. Recordé la actuación de preescolar de Ethan cuando mi padre dijo que no podía ir porque estaba cansado y luego publicó fotos esa misma noche de una cena con Chelsea.
Recordé el día de Acción de Gracias cuando pagué la mitad del servicio de comida y terminé en la mesa plegable cerca del pasillo porque mi madre dijo que la mesa principal se veía mejor con menos sillas. Recordé cada vez que mis hijos fueron tratados como interrupciones en una familia que todavía se esperaba que yo financiara. Alrededor de la medianoche, mi madre comenzó a llamar. Vi su nombre parpadear en la pantalla, luego desaparecer, luego parpadear de nuevo. Chelsea llamó después, luego mi padre, luego mi madre otra vez. Los mensajes de voz llegaron en oleadas. La voz de mi madre era suave en el primero, diciéndome que todos estaban emocionales y que yo necesitaba pensar en el panorama general. En el segundo, estaba llorando. En el tercero, dijo que yo la estaba castigando en el único día que se suponía que honraba a las madres. Esa línea casi llega a la vieja versión de mí. La vieja versión se habría sentido cruel. La vieja versión la habría imaginado avergonzada frente a los parientes y se habría apresurado a reparar todo antes del amanecer. Pero luego pensé en qué tipo de madre quería ser para Maya y Ethan. ¿Quería que mi hija me viera comprando amor de personas que la insultaban? ¿Quería que mi hijo aprendiera que la familia podía faltarle al respeto a su padre y aún así esperar que su madre sonriera? No. Para la mañana, la situación había crecido más allá del chat grupal. El restaurante liberó el salón privado porque no se proporcionó ningún pago de reemplazo. El fotógrafo reservó otra sesión familiar de último minuto. La floristería canceló la entrega. El alquiler de Hilton Head ya no estaba reservado. El hermoso plan del Día de la Madre de mi madre, el que había estado puliendo durante semanas, colapsó antes del desayuno. Y la razón por la que colapsó no fue porque yo lo destruyera. Colapsó porque había sido construido sobre mi voluntad de ser irrespetada en silencio. Alrededor de las 8:30 de la mañana, una tía me envió un mensaje de texto preguntando si el almuerzo se había cambiado de lugar porque mi madre estaba siendo vaga. Un primo preguntó por qué el fotógrafo dijo que la sesión estaba cancelada. Alguien más envió un mensaje: ¿está todo bien con tu mamá? Fue entonces cuando entendí lo que mi familia realmente temía. No la pérdida del almuerzo, no la pérdida de las flores. La exposición. Durante años, habían escondido su dependencia de mí detrás de la imagen de una familia cercana y generosa. Ahora la imagen se estaba agrietando, y por primera vez, yo no corría para mantenerla unida. A finales de la mañana, mi madre había dejado de fingir que esto era un malentendido. Sus mensajes se volvieron más agudos, más directos, más honestos de la manera en que el pánico a veces hace que la gente sea honesta. Una buena hija no le haría esto a su madre en el Día de la Madre. Chelsea siguió con: estás haciendo que todos quedemos mal. Mi padre escribió: esto debe manejarse en privado. Ese mensaje me hizo detenerme. Siempre querían mi dolor en privado y mi ayuda en público. Querían el almuerzo en público. Querían las fotos en público. Querían las vacaciones en público. Querían la imagen de unidad familiar en público. Pero en el momento en que la verdad amenazaba esa imagen, de repente la privacidad importaba. Preparé café, me senté a la mesa del comedor y abrí mi computadora de nuevo. Cole llevó a los niños a la sala y encendió los dibujos animados, pero Maya regresó 2 veces para ver cómo estaba. La segunda vez, me preguntó: mamá, ¿estás bien? Miré a mi hija y me di cuenta de que ella me había hecho la pregunta que mi propio padre todavía no me hacía. La abracé, le dije que estaba bien y le prometí que tendríamos nuestro propio Día de la Madre más tarde. Luego me puse a trabajar. Descargué estados de cuenta bancarios. Busqué correos electrónicos antiguos. Abrí Venmo, Zelle, confirmaciones de tarjetas de crédito, recibos de reservas, historiales de transferencias y capturas de pantalla que nunca había planeado usar. Cuanto más reunía, más obvio se volvía el patrón. Estaban los $500 que envié a mi madre después de que dijo que la compañía de la tarjeta de crédito la estaba presionando. Estaban los pagos de la asociación de propietarios que mi padre dijo que me devolvería después de un mes. Estaban los cargos de marketing inmobiliario para los listados de Chelsea. Había depósitos de restaurantes, contribuciones para vacaciones, entregas de comestibles, facturas de farmacia, facturas de reparaciones, fondos para regalos. Depósitos de vacaciones y transferencias de emergencia que habían dejado de sentirse como emergencias una vez que vi con qué frecuencia ocurrían.
Sumé todo cuidadosamente porque no quería drama. Quería precisión. Cuando terminé, el total de los últimos 5 años era de $46.870. Me quedé allí mirando el número y, por primera vez, no me sentí tonta. Me sentí despierta. Ese dinero no me había sido robado, pero el significado de este había sido distorsionado. Yo había ofrecido ayuda como amor. Ellos la habían aceptado como un derecho. Tomé una foto de la mesa cubierta de recibos impresos y luego la publiqué en el chat grupal familiar. Debajo, escribí: esto es lo que he pagado por esta familia mientras ustedes llamaban a mi esposo y a mis hijos mi lado de la familia. El chat se quedó en silencio durante casi un minuto completo. Luego mi madre respondió: la familia ayuda a la familia. Escribí de vuelta: la familia también respeta a la familia. Chelsea intervino de inmediato: estás siendo manipuladora. Estás tratando de hacer que mamá quede mal en el Día de la Madre. Envié la captura de pantalla del mensaje de mi madre. Luego envié la captura de pantalla de mi padre dándole me gusta y de Chelsea reaccionando como si fuera divertido. No hice que nadie quedara mal, escribí. Dejé que todos vieran lo que ustedes dijeron. Mi padre respondió: Serena, llámame. Esto no es apropiado para el grupo. Escribí: fue apropiado para el grupo cuando se me dijo que no viniera. Puede quedarse en el grupo ahora. Fue entonces cuando los parientes comenzaron a reaccionar. Mi tía preguntó: espera, ¿Serena pagó por el almuerzo? Un primo escribió: pensé que Denise había organizado todo esto. Alguien más preguntó: ¿por qué les dirías a sus hijos que no vinieran? Mi madre trató de recuperarse rápidamente. Escribió que yo estaba distorsionando sus palabras, que ella había estado cansada, que solo quería un día tranquilo, que los niños pequeños hacían que los eventos fueran estresantes, que yo debería haber sabido lo que ella quería decir. Cada explicación lo empeoraba, porque lo que ella quería decir era precisamente el problema. Chelsea envió un mensaje largo acusándome de castigar a todos porque no podía aguantar una broma. Respondí con una sola frase: una broma se supone que es divertida para la persona de la que se ríen. Entonces Chelsea cometió el error que lo terminó todo. Ella escribió: nada de esto habría pasado si simplemente hubieras mantenido la reserva como una persona normal. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. No porque doliera, sino porque revelaba todo. No dijo: nada de esto habría pasado si mamá no te hubiera lastimado. No dijo: nada de esto habría pasado si papá te hubiera defendido. No dijo: nada de esto habría pasado si yo no me hubiera reído. Su problema era que yo había dejado de pagar. Así que escribí: gracias por dejarlo claro. No querías que se me respetara. Querías la reserva. Después de eso, envié la lista final. El almuerzo del Día de la Madre fue cancelado. El fotógrafo fue cancelado. La floristería fue cancelada. El alquiler en Hilton Head fue liberado. Mi tarjeta fue eliminada de la plataforma de marketing. Mi cuenta corriente fue eliminada del pago automático de la tarjeta de crédito de mamá. Las transferencias de la asociación de propietarios se detuvieron. Cualquier ayuda financiera futura se había terminado. Mi padre finalmente escribió: ¿realmente vas a cortar a tu propia familia por un mensaje? Respondí: no, me estoy alejando después de años de ser utilizada. El mensaje solo hizo que fuera imposible seguir fingiendo. Mi madre envió 3 emoticonos de llanto y luego escribió: no puedo creer que mi propia hija me avergüence de esta manera. Miré esas palabras y sentí que se rompía el último hilo. Ella todavía pensaba que la herida era su vergüenza, no mi exclusión. Escribí un mensaje final: he terminado de pagar para ser irrespetada. No me contacten a menos que estén listos para disculparse con Cole, Maya, Ethan y conmigo. Luego abandoné el chat grupal. Bloqueé a Chelsea primero porque sabía que su enojo sería el más ruidoso. Bloqueé a mi madre después porque su culpa sería la más practicada. Bloqueé a mi padre al final porque su silencio los había protegido durante demasiado tiempo. El silencio que siguió se sintió extraño durante unos 2 segundos. Luego se sintió como aire. Esa tarde, no fui a un almuerzo frente al mar. No arreglé la reserva. No llamé a la floristería.
No consolé a mi madre por las consecuencias de sus propias palabras. Me quedé en casa, no porque ella me lo dijera, sino porque elegí el hogar donde realmente me amaban. Cole hizo panqueques para la cena porque Ethan insistió en que los panqueques sabían mejor cuando los adultos dejaban de fingir que solo eran comida de desayuno. Maya me hizo una tarjeta cubierta de corazones torcidos y escribió, «Gracias por elegirnos». Tuve que sentarme después de leer eso. Los niños notan más de lo que queremos que noten. Notan cuando su madre se queda callada después de ciertas llamadas telefónicas. Notan cuando los adultos los tratan como problemas. Notan cuando el amor se siente como algo que su madre tiene que ganarse. Ese día, decidí que mis hijos ya no aprenderían eso de mí. Más tarde, Maya preguntó si estaba triste porque la abuela no nos quería allí. Le dije la verdad de la manera más amable que pude. Le dije, estoy triste porque lo dijo. Pero estoy orgullosa de que no suplicamos para ser amados. Esa se convirtió en la verdadera lección del Día de la Madre en nuestra casa. El amor no se supone que te haga borrar a tu propia familia para mantener cómoda a otra. Ayudar a la gente puede ser hermoso, pero la ayuda sin respeto se convierte en una trampa. Los límites no son crueldad. Son la forma en que enseñamos a la gente que la amabilidad no es lo mismo que el permiso. Durante años, pensé que ser una buena hija significaba decir que sí, pagar en silencio, perdonar rápido y asegurarme de que nadie más se sintiera incómodo. Pero eso solo enseñó a las personas equivocadas que podían herirme y aún así contar conmigo para hacer sus vidas más fáciles. La lección que quiero que mis hijos lleven consigo es diferente. La familia debe ser un lugar donde tu presencia importe más que tu utilidad. La familia no debería requerir un recibo, una actuación o un sacrificio silencioso. Y si alguien solo te valora cuando estás resolviendo sus problemas, se te permite dejar de llamar a eso amor. Unos días después, mi madre envió un correo electrónico que decía, «Siento si te sentiste herida». Lo leí una vez y lo cerré. Eso no era responsabilidad. Eso era un intento de volver a abrir la puerta sin admitir quién la cerró de un golpe primero. Tal vez algún día ella lo entienda. Tal vez no. Pero ya no estoy construyendo mi paz alrededor de su capacidad de ser justa. Ese Día de la Madre, perdí la ilusión de la familia que pensé que tenía. Pero gané algo mejor. Gané el coraje para proteger a la familia que yo había construido. Y si alguna vez has sido la persona de la que todos dependen pero a la que nadie ve realmente, espero que recuerdes esto, no tienes que seguir pagando el precio de pertenecer a un lugar que solo da la bienvenida a lo que proporcionas. Tienes derecho a dar un paso atrás. Tienes derecho a decir basta. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por tus hijos es dejar de demostrar tu valor a personas que se beneficiaron de fingir no verlo. Mi equipo y yo estamos trabajando duro para crear historias que sean lo suficientemente dramáticas para entretener, pero lo suficientemente significativas como para dejar un mensaje duradero. Todo en este vídeo es ficticio, destinado únicamente a la narración de historias y con fines educativos. Esperamos que la historia les recuerde a los espectadores que la traición puede doler profundamente, pero también puede convertirse en el comienzo de una versión más fuerte y sabia de uno mismo.